Nosotros lo hemos leído con mucha satisfacción. Evidentemente es una respuesta de los europarlamentarios ante la visita de Borrell y ante el intento de normalización que la política exterior europea ha querido mirar a Cuba. Es un intento que incluso ellos llaman en el propio documento blanqueamiento. Yo creo que a los activistas cubanos nos parece que esto es cierto. La Unión Europea, en los últimos años, desde la firma del acuerdo de cooperación, ha tenido una posición que en principio era de diálogo centrado en derechos humanos y sin embargo no hemos visto que en ninguna de esas conversaciones realmente el tema de los derechos humanos haya importado como está escrito en el diálogo. Yo conozco muchas personas que me dicen, nosotros más que la suspensión del diálogo quisiéramos que el diálogo se cumpliera, porque si se cumpliera, Europa estaría condenando y el señor Borrell hubiera ido a La Habana y hubiera hablado de presos políticos y se hubiera reunido con los familiares de los presos políticos, se hubiera reunido con los activistas dentro de Cuba y no lo ha hecho. Ha ido a hablar de MIPYMES, ha ido a hablar del sector privado, lo ha hecho en un establecimiento que el dueño es nieto de un militar de la cúpula. Y entonces, bueno, no ha tenido ningún respeto hacia ninguna de estas cosas que no están en otra cosa que ese propio acuerdo que él defiende tanto y que sin embargo no cumple. Y que eso le da falta de credibilidad, ya no ante los activistas cubanos, ante los propios ciudadanos europeos, ¿no? Esta, a diferencia de otras que agradecemos, yo recuerdo que después del 11 de julio se habló de la liberación de los presos políticos con un lenguaje también muy contundente. Esta en particular la agradecemos por su claridad y en el llamamiento incluso de sanciones contra el propio Díaz-Canel, que nombra muy bien como jefe de una cadena de mando, como represor jefe de esa cadena responsable de las violaciones de los derechos humanos. Y esa claridad que hacía mucho tiempo no se veía, el uso de la palabra sanción sin complejo, porque los cubanos por supuesto que no queremos sanciones que afecten a los ciudadanos ni a la ciudadanía, pero sí que vayan y estén dirigidas contra la capacidad de financiamiento de la cúpula corrupta y militar en el poder, es decir, de personas y de los perpetradores, como Díaz-Canel, Raúl Castro y toda su familia. No hay que recordar que Gaesa es una empresa que controla el 70% de la economía cubana, es una empresa completamente opaca, controlada por militares, que tiene blanqueamiento de dinero con otros países como la propia Rusia. Por supuesto, si Europa no tiene ningún problema en sancionar a Lukashenko, en sancionar a Putin, en sancionar la capacidad de financiamiento de esos regímenes, no tendría por qué tenerlo en financiar a Cuba, que es el segundo aliado, el más importante de Putin en Latinoamérica. Y cuando digo sancionar a Cuba, no digo sancionar a Cuba y a los cubanos, digo sancionar a Miguel Díaz-Canel y a la élite, a toda la cúpula y a sus empresas y su capacidad de financiamiento, por supuesto. El régimen o te lleva a la prisión o te lleva al exilio, porque piensa que de las dos maneras te puede neutralizar. Yo creo que el régimen se equivocó con esta nueva ola de exiliados cubanos jóvenes pensando que ellos, bueno, pues se dedicarían a otra cosa. Ha pasado algo también muy lindo, que ha habido una coordinación entre distintas generaciones de activistas, ¿no? En Madrid, en Miami, eso se constata mucho. Comienza a haber una forma de hacer activismo conjunta, que los más jóvenes les reconocen la labor hecha y aprenden de ellos y los que nos precedieron nos enseñan. Incluso llegamos a hacer incidencias o acciones conjuntas, como la que hicimos el otro día frente al Congreso de los Diputados. Yo creo que de esa presión sostenida, que es como una gota de agua en una piedra, que al parecer no hace nada, pero en algún momento la termina por erosionar y horadar, de esa acción sostenida podemos tener buenos resultados como este y otros. Creo que es ahora el momento de empujar. Creo que la Unión Europea, si realmente tiene un compromiso con los derechos humanos, con las libertades civiles, con la democracia en Cuba, debería de apoyar más a la sociedad civil y a las organizaciones y a las fuerzas prodemocráticas
que al régimen, que es lo que ha estado haciendo tras la firma del tratado. Porque cuando habla de cooperación, en la práctica lo que ha hecho no es otra cosa que financiar a las organizaciones del Estado, que son las organizaciones de la dictadura. Creo que si su compromiso realmente es con los derechos humanos, debería de apoyar a las fuerzas prodemocráticas. Yo creo que la oposición cubana ha presentado muchos planes hasta ahora, distintas organizaciones, distintos opositores, Manuel Cuesta Morúa, Dagoberto Valdés, el Movimiento Cristiano de Liberación con Osvaldo Payá tenía una ruta, incluso una ruta de transición con la conformación de una asamblea constituyente. Hay muchos economistas cubanos como Elías Amor, Miranda y otros que tienen ideas de cómo reconstituir a Cuba. Cuba no es la primera dictadura ni el primer régimen totalitario de la historia de la humanidad y al parecer no será el último, aunque luchamos para ello. Y hay muchas formas en las que se puede transitar hacia una democracia. Lo importante es que esas formas no sean fallidas, no tener 2 años de transición o 5 años y luego volver otra vez a un régimen autoritario, que es algo que puede suceder siempre, ¿no? Lo hemos visto con la primavera árabe, lo vimos también con la propia Rusia, ¿no? Después de ese momento de apertura con Boris Yeltsin. Cuba tiene unos suelos fantásticos, tiene una capacidad para producir agricultura que el régimen no ha sabido gestionar y no ha sabido explotar. Tiene también sus playas, tiene el turismo, que en cualquier caso yo creo que habría que rediseñar. Creo que tendríamos que pensar en otro tipo de turismo, pero que también le puede ser muy beneficioso a la isla, y creo que tiene otras muchas áreas que se pueden explotar teniendo en cuenta una ecología verde, teniendo en cuenta un tipo de forma de producir amable con la naturaleza. Y yo creo que todo eso está por hacer. Creo que es posible hacerlo porque los cubanos tienen una capacidad inventiva que sorprende todo el tiempo. Es probablemente la razón por la que hayamos podido sobrevivir 64 años de totalitarismo por la imaginación y la capacidad inventiva del cubano. Yo creo en eso como en pocas cosas y eso me hace tener esperanza. Yo estaba en prisión domiciliaria en la Loma del Ángel, en la calle Habana, donde estuve varios meses. Recuerdo que cuando empezó la primera directa en San Antonio de los Baños, yo la vi en live, me había levantado y estaba revisando las noticias, las redes, y me apareció la directa. Recuerdo que se la mandé a mi amigo Luis Manuel Otero Alcántara, él no lo sabía en ese momento y le sorprendió muchísimo. Después de eso salió, poco después. Recuerdo que desde mi balcón, cerca de las 2 de la tarde, comenzaron a irse un ruido, un bullicio que venía de la calle Prado, y como a la altura de las 4 de la tarde se oía claramente los gritos de la palabra libertad, patria y vida, abajo la dictadura. Recuerdo que cerraron mi calle, militares, para que nadie pudiera pasar, y por supuesto yo si salía me iban a llevar presa. Recuerdo que así todo yo quise salir porque durante mi prisión domiciliaria salí muchas veces a retar a la patrulla que estaba allá afuera indocumentada, porque mi prisión domiciliaria, como todas en Cuba, no tenía papeles ni justificación legal ninguna, y yo había salido muchas veces y quise hacerlo también ese día. Recuerdo que la vecina de Los Bajos subió corriendo, me tocó la puerta y me dijo, escuché a la gente de la seguridad del Estado desde la ventana que hablaba con alguien y le decía, no se preocupe jefe, que si ella no baja yo mismo voy a subir y la voy a bajar. Entonces en ese momento pensé, si es para entregarme a algo que ellos quieran, pues yo me voy a quedar, ¿no? Y me quedé y grité y me uní a la protesta desde mi balcón, que fue lo que pude hacer. Y después viví los días siguientes y la cacería de brujas que se dio en los días siguientes a todos. El sueño de que hubiera una protesta masiva de ese tipo en Cuba era un anhelo, un sueño. Los cubanos habíamos protestado mucho, pero con protestas más pequeñas, protestas individuales, protestas de 20 personas, 30 personas en algunas localidades. Durante los 60 tuvimos casi una guerra civil, que hay que decirlo al principio, miles de personas fueron fusiladas. En el Escambray hubo un alzamiento contra Fidel y el comunismo y la mal llamada revolución, que de eso todavía tenemos nosotros que construir la historia, porque el castrismo lo ha intentado borrar. Lo digo porque no existe tal cosa como que en Cuba los cubanos hemos sido un pueblo borrego, ¿no? Y hay que rescatar y hay que
volver a pensar en todo esto desde otra perspectiva. Hay que escribir nuestra historia, la historia de la resistencia. Pero desde luego en los últimos años, una protesta masiva de esa magnitud es algo que solo estaba en nuestra imaginación. Fue una protesta que las personas, los ciudadanos de San Antonio de los Baños iniciaron grabándose en un Facebook Live. Ellos iban a la municipalidad, a la sede del Partido Comunista en la municipalidad de San Antonio de los Baños, y decidieron hacerlo en caravana y sumando a la gente del pueblo a que se uniera, y mientras tanto se iban grabando. Esa protesta, que quizás incluso no comenzó ahí, sino comenzó mucho antes, en una genealogía o en una serie de protestas que vinieron desde 2018 y que todas usaban las redes sociales como forma de comunicar el desafío que le planteaban al poder autoritario. La protesta del 27 de enero fue una de ellas, la del 27 de noviembre fue otra, la del 30 de abril, la del 4 de abril en San Isidro, otras que le sucedieron antes, que le mostraron a la gente como una especie de pauta o de forma pautada de cómo generar una protesta y generar el efecto llamada para que otros se sumaran y engrosaran la protesta. Y por eso digo que quizás empezó de antes, porque ya había habido ensayos previos en otras formas de protesta, y la ciudadanía y sobre todo los internautas estaban como que procesando toda esa información y quizás esperando el momento de hacerlo de forma masiva, y eso pasó el 11 de julio. Recuerdo que el primer pueblo después de San Antonio de los Baños fue Palma Soriano, que es el pueblo donde vive José Daniel Ferrer, donde está la sede del UNPACU, que es un pueblo en Santiago de Cuba, que probablemente la pregunta sea ¿quién no es opositor en Palma Soriano? O sea, Bueno, hace 2 meses en Caimanera, el 6 de mayo, salieron un centenar de personas, entre 200, 300 personas, en el pueblo que menos imaginaríamos que iba a haber una protesta como esta. Caimanera es el pueblo más cercano a la base naval de Guantánamo, lo que quiere decir que el pueblo mismo está militarizado todo el tiempo. Y sin embargo, allí salieron 200 personas a la sede del Partido Comunista a protestar, a pedir derechos humanos, cambio democrático. Fue una protesta antigubernamental en toda regla, motivada por los apagones y por la falta de acceso a agua y a comida y a medicamentos, pero con un carácter antigubernamental muy claro, ¿no? Y esto ha pasado hace 2 meses.